Ay, es que la verdad, ¿qué hago? Uso la correa, la chancleta o cualquier objeto para pegarle a mi hijo, porque es que si no, se va a volver mañana una persona que tenga problemas de adicciones y eso me preocupa. Ay, es que la verdad no sé, hay personas que me han dicho que tengo que usar esos tratos severos, esos malos tratos, para que mi hijo en un futuro no caiga en adicciones. ¿Qué hago? Solo deseo que mi hijo esté bien. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy, tú y yo, la invitación es que, numeral, hablemos de maltrato. Y responderemos esa pregunta que a algunas familias las aqueja y es, ¿sin maltrato los hijos caen en adicciones? ¿También tienes esa pregunta? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para que tú y yo aprendamos juntos ese tema. Bueno. Bueno, hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte por aquí nuevamente. Hoy entonces responderemos esa pregunta de, sin maltrato, los hijos caen en adicciones, sea a una sustancia, sea caen en alguna conducta adictiva. Escríbeme yo sin comentarios si has hecho esa pregunta. Quiero hacerte algunas invitaciones. Primero, aquí está la serie completa para que vayas y la veas. Si tienes esta y otras dudas relacionadas al uso de tratos severos o malos tratos, ahí poco a poco las he ido resolviendo. Cada uno de estos capítulos de la serie los he sacado a partir de dudas que veo que constantemente en redes sociales se hacen las familias, entonces para ir rompiendo ciertos mitos. Entonces, hablemos de este tema a través de dos claves importantes y quiero invitarte a que te quedes hasta el final porque tengo una invitación muy especial para hacerte. ¿Listo? Entonces, clave número uno, la verdad de un hijo que tiene conducta adictiva o una adicción. Y para esto quise dibujártelo aquí, ¿sí? Esta es una neurona, esta es otra. De una neurona u otra, cuando se comunican y se envían información, se llama sinapsis. Es la forma en la que pasa la información de neurona a neurona en nuestro cerebro. Ahora, pasa a través de unas capsulitas que le llaman neurotransmisores que están aquí en diferentes lados de la neurona cuando se comunica con la otra. Y aquí te lo dibujé grande, ¿sí? Entonces, aquí está la neurona que vamos a llamar emisora, que es la que suelta los neurotransmisores y se los da a la neurona receptora. ¿Qué sucede? Y aquí te lo anoté y te lo voy a dejar unos segundos para que lo veas. Digamos que cuando el cerebro de una persona, y esto tuve la oportunidad de aprenderlo en una electiva que vi en la carrera que se llama conducta adictiva, cuando el cerebro de una persona, digamos, comienza a sufrir por una adicción, sea, llamemos adicción a cualquier sustancia que ingiero o cualquier conducta repetitiva que hago, comienza a liberarse ciertos químicos en el cerebro, que no voy a profundizar en eso hoy porque no es el objetivo de este espacio hoy. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué cada día aumenta la tolerancia? Es decir, mi cuerpo comienza a pedirme más y más, llámese esa conducta a la que tengo esa adicción, llámese esa sustancia a la que tengo esa adicción. Porque en el cerebro, como te mostraba ahorita, comienzan a crearse más y más y más receptores que piden esa sustancia. Por eso cada día consumen más, más y más una sustancia o hacen más y más y más esa conducta de elección adictiva a la que tienen adicción. ¿Cuáles conductas pueden ser adictivas?
el sexo, juegos de azar, compras, la comida, etcétera. ¿Cuáles sustancias pueden ser adictivas? Hoy en día existen muchas, algunas socialmente aprobadas, otras no tanto, algunas socialmente aprobadas como el alcohol, el cigarrillo, otras tal vez no tanto como esas sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro me pide más y más y más. ¿Y por qué sucede lo que llaman el síndrome de abstinencia? Cuando el cerebro pide más y más de eso que le provoca esa adicción, esa sensación, y no se lo doy, pues digamos que a la hora de la verdad, físicamente se desequilibra porque necesita eso. ¿Qué es importante? No es simplemente que a veces cuando estamos afuera y no somos la persona que tiene ese problema de adicción, creemos que se puede salir de un día para otro, así como entró, puede salir. Y no porque, lo que te decía, en su cerebro ya se lo pide. Hay ciertas descompensación física y cerebral cuando no se lo da. ¿Significa entonces que hay que dejar que esa persona siga en ese tema con su adicción a esa sustancia o esa conducta? No. Pero sí es importante que con esto te des cuenta que si uno de tus hijos tiene un problema por adicción a una sustancia o una conducta repetitiva, uno, comenzó a generar más receptores en su cerebro que se le está pidiendo. Dos, será esperable que tenga deterioro en varias áreas de su vida, familiar, personal, escolar, laboral, afectiva, social. Tres, mientras no sea consciente de que esto está impactando negativamente su vida, es absolutamente imposible tratar de sacarlo de ahí porque cree que lo puede dejar cuando desee, cuando en realidad no sucede. ¿Cuántas personas a veces uno escucha que dicen eso y dicen, no, cuando traté de hacerlo, dejar, no pude, porque no es fácil. Entonces, si eso le está pasando, digamos, a uno de tus hijos, importante pedir ayuda profesional para saber cómo orientarlo. Ahí nos damos cuenta de la verdad que hay detrás de esa adicción a esa sustancia o a esa conducta adictiva que sucede en tu hijo, que no es simplemente un capricho, no, sino que en realidad le costará salir de ahí. ¿Puede hacerlo? Claro, muchas personas van a hacerlo, pero sí es un desafío no solo para ese hijo, sino como familia que tendrán que asumir si en algún momento, digamos, estás pasando por eso con tu hijo o si conoces a alguien que está pasando por eso por sus hijos. Importante tenerse en cuenta para tener una mirada cada día más empática de esta situación. Clave número 2 entonces. Importancia de enseñar a decir no, ¿sí? Poner límites. Muchas veces enfocamos la crianza en ponerle límites a los hijos. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes juntarte con estas personas, no puedes llegar a estas horas a la casa, estas son las actividades que no puedes hacer en internet. Pero también es importante enseñar la otra cara de la moneda de los límites, y es enseñarle a sus hijos a poner límites. Enseñarle a tu hijo que, hijo, cuando te propongan algo que tú sabes que te va a hacer daño o que no quieres hacer, di, para, no quiero hacer eso porque es malo para mi salud. Puedes decir no. A veces, en especial cuando los hijos son adolescentes, les cuesta entender que no hay que complacer a los demás para ser amigo de esta persona o para pertenecer a este grupo social o para ser aceptado por o para sentir que pertenezco a, porque claramente por la etapa en la que están creen que muchas veces hay que decir sí, incluso las cosas que les cuesta para pertenecer, para compartir, para tener amigos, para tener un grupo de pares. Pero ahí es cuando entras tú a decirle, hijo,
no tienes que decir sí a todos, no tienes que complacer a todos. Cuando hay cosas que no quieres hacer, cuando hay cosas que son malas para tu salud, puedes decir no. No quiero hacer esto, eso es malo para mí. Mi mamá me explicó que sucede esto, esto y esto cuando eh, hago esa conducta adictiva o cuando consumo esta sustancia. No es algo que quiero para mí. Y también hacerle entender que habrá personas que lo acepten y lo respeten. Habrá personas que les costará entenderlo porque creen que tienen las personas que hacer todo y más lo que les piden. ¿No? Pero pues ya eso es otro tema, importante, digamos, tener eso en cuenta. Gina, me preocupa un poco las malas influencias que está comenzando a adquirir mi hijo. Aquí abajo tengo unos espacios que hice hace un tiempo sobre ese tema, cuando tu hijo adolescente cae en malas influencias, para que puedas ver cómo puedes trabajar eso. ¿Listo? Y de límites, aquí abajo también te dejo unos espacios que tengo sobre eso. Y la tercera parte de este espacio, y es una invitación que quiero hacerte el día de hoy. Espérame y lo busco. Acá está. ¿Cuántas veces tal vez has caído en creer que si no usas esos malos tratos, esos tratos severos, tu hijo puede caer en problemas como las adicciones y muchas otras cosas? Y si bien ya vimos que hay un tema de fondo en las adicciones que es importante ver cómo trabajar a nivel familiar, no hay ninguna justificación para caer en esos malos tratos o en esos tratos severos con tu hijo. Y tal vez este es el momento y este mensaje te está llegando en este momento porque ya eres consciente que, Gina, necesito saber reconocer y lograr prevenir esos malos tratos en la crianza, porque siento que eso, en lugar de acercarme a mi hijo, me está alejando y por eso puede caer en esos tipos de problemas. ¿Qué hago? Justamente por eso creé mi reto Adiós Maltrato, donde tú y yo a través de 30 días compartiremos ciertas explicaciones y actividades prácticas o tareas donde te ayudaré a que puedas reconocer, prevenir los malos tratos y lograr promover buenos tratos con tus hijos, para que ese sea un factor protector para que puedas eh, ser un círculo de confianza para tu hijo y tenga la confianza de compartirte cuando le sucedan problemas relacionados a adicciones o cualquier otra cosa. Si deseas aprender mucho más de eso, te invito a que te unas a este reto de maltrato en el enlace que te comparto aquí abajo, para que puedas decir adiós a los malos tratos de una vez y para siempre, y no estés más solo en este camino que te ha costado tanto dejar atrás esos tratos severos en la crianza con tus hijos. Entonces, recuerda, aquí abajo en la descripción, en comentarios, te dejo toda la información para que vayas, te registres, te unas y nos vemos del otro lado en el reto del maltrato para ir profundo en este tema y que el maltrato y todos esos tratos severos sean cosa del pasado en la crianza con tus hijos. Bueno, tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Cuéntame aquí abajo experiencias, preguntas que tengas del tema que hablamos el día de hoy y estaré feliz de encontrarnos en un próximo capítulo de esta serie. Bueno, un abrazo grande. Chao.